Hola mis amados, espero estén bien en compañía de los suyos. Seguimos con nuestra asignatura de lo que es la autoridad. En esta ocasión vamos a ver lo que es la oposición a la autoridad. Y tomaremos el ejemplo de un ser bien sabido y conocido por todos. Y sobre todo pongamos mucha atención qué es lo que pasó con este ser, que después de ser un ser tan maravilloso, vino su fracaso. Pongamos atención, hagan bien sus apuntes y comenzamos. Adelante. La oposición a la autoridad. Leemos Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a analizar dos cosas de estos dos versículos que hemos leído. Primero, someternos. Nos habla de dejarse dominar, controlar, gobernar. Aunque esta palabra es fuerte, y sobre todo si la aplicamos a nuestros días, aún así debemos cumplirla, aunque nos resulte complejo esto. Pero debemos entender que es un principio divino, un principio del reino de Dios, a lo cual todos como hijos de Dios, pertenecientes a su reino, debemos someternos y así cumplir con la palabra de Dios. Segunda palabra de los versículos que hemos leído. Dice que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Y la palabra resistencia significa oponerse, desafiar, enfrentar, combatir. Esto es a lo establecido por Dios, no por el hombre. Veremos por qué Dios, a través del apóstol Pablo, habla que estos acarrean condenación para sí mismos, es decir, acarrean consecuencias, repercusiones y castigo para sus vidas cuando se resisten, se oponen a la autoridad que Dios ha establecido. ¿Por qué hay personas que se oponen? Porque no quieren, no están de acuerdo, son desobedientes, rebeldes, indisciplinados, insubordinados. Un ejemplo de esto lo encontramos en las leyes de tránsito, altos y semáforos. A pesar de que los hay, muchos se los pasan o no los respetan. Las cebras peatonales sirven para pasar una calle o avenida de una manera segura y tranquila, pero muchos tampoco las respetan. La licencia, la gran mayoría no la tienen y es una regla de tránsito. El tenerla representa que se puede manejar un auto, ya que ella es la garantía de que pasó un examen y está apto para manejar. De la misma manera vemos el alcoholímetro. ¿Por qué se implementó este sistema? Porque hay personas que les gusta manejar ebrios, tomados, alcoholizados, y esto ha causado muchos accidentes y muertes. Aún así, muchos siguen manejando alcoholizados y aún se enojan cuando se les revisa y se les infracciona o se les penaliza. Entonces, ¿las leyes de tránsito son buenas o son malas? Obvio, son buenas. Sirven para evitar accidentes, tragedias, problemas y es para el beneficio de todos nosotros. Pero muchos no les gusta, no las respetan y las quebrantan. De ahí entonces vemos que este ejemplo sirve para muchas más cosas que la gente no le gusta la autoridad, ni someterse a la autoridad, como lo vamos a ver en este estudio. La oposición a la autoridad no es terrenal, no tuvo su origen aquí en la tierra, sino allá en la eternidad,
allá en el reino de Dios. Y todo inició por un querubín que se opuso a la autoridad divina. De ahí que Dios abomine, aborrezca a los que no se someten, respetan y obedecen a la autoridad. Vamos a analizar a este querubín. Los principios del querubín. Primero, era un querubín. Estos seres Dios los creó de una manera grande, maravillosa. Eran seres muy especiales, ocupaban un alto rango en la jerarquía divina. Además, este ser específicamente era grande y protector. Ezequiel 28:14. Leemos: Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice este versículo que era grande, es decir, gozaba de una grandeza de parte de Dios. Él le había dado, además, el ser protector, no de Dios, porque recordemos que Dios es todopoderoso. Él no necesita que nadie lo cuide, ni mucho menos le proteja. Más bien este ser resguardaba los misterios del reino de Dios. Él protegía áreas específicas en el reino. Segundo, era perfecto. Ezequiel 28:15 leemos: Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Su conducta, comportamiento, proceder y acciones eran intachables. Era un ser, como aquí el mismo versículo lo describe, perfecto. Era el sello de la perfección. Tercero, era hermoso. Leemos en Ezequiel 28: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este versículo nos describe que la belleza de este ser sobrepasaba a la de todos los seres creados hasta entonces. Dios lo había dotado de esta inigualable belleza. Cuarto, estaba en el santo monte de Dios. Ezequiel 28:14 leemos: Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Él estaba ahí en el santo monte de Dios. Tenía acceso a estar en la misma presencia de Dios y resguardaba, como ya vimos, todo lo concerniente al reino de Dios. Estaba al frente de todo esto y sobre todo estaba en la presencia de Dios. Quinto, era una autoridad. Leemos en Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vemos como este versículo nos describe que este ser había sido puesto como una autoridad superior por encima de territorios, reinos y naciones de Dios. Entonces entendemos que era una autoridad. Al igual hoy día hay muchos siervos y siervas que Dios les ha dado muchas características como las que tenía este ser. Son protectores de personas que están dentro del reino de Dios y al inicio de sus ministerios son correctos. Dios les ha dado muchas cosas hermosas, sobre todo ministerios, que muchos admiran y reconocen. Los pone en su presencia, es decir, en su santo monte. Gozan de una autoridad respaldada por Dios, pero con el tiempo todo esto va cambiando, como lo que le pasó a este ser, su caída. Analicemos cómo fue la caída de este querubín. Primero, abusar de su autoridad. Leemos en Isaías 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana?
has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Este versículo nos deja ver, al igual que otras traducciones nos dice, que destruía, debilitaba, vencía, sometía, derrotaba a las naciones o reinos. Esto nos deja ver que este ser, por la autoridad que Dios le había dado, empezó a abusar de dicha autoridad al punto de someter, destruir, derrotar, vencer a reinos y naciones. Segundo, levantaré mi trono. Isaías 14:13 leemos: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, contra las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este personaje quería levantar su trono, al igual que el de Dios, estar ahí en el santo monte, sentado también en un trono, para así poder ser como Dios. ¡Qué terrible pensamiento! Tercero, en el santo monte me sentaré. Leímos el verso 13 donde él claramente quería establecer un trono, ahí donde estaba Dios, en ese santo monte donde él habita, donde está su trono. Ahí también él quería poner el suyo. ¿Cómo es que este ser llegó a pensar este tipo de desacato? Cuarto, seré semejante al Altísimo. Leemos en Isaías 14:14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este ser llegó a pensar tal aberración de ser igual que a Dios. ¡Qué nefasto pensamiento! El poder imaginar ser como Él, pero fue tanto de lo que se llenó que precisamente estos pensamientos radicaban en su mente. Sus actitudes. Primero, se enalteció su corazón. Ezequiel 28:17 leemos: Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por causa de todo lo anterior visto, su corazón se empezó a engrandecer, es decir, a ensalzar, a alabar, sobre todo por causa de su hermosura, y su corazón se entenebreció. Segundo, la soberbia. Isaías 14:11 leemos: Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como leemos en este verso, su corazón se empezó a llenar de soberbia. Esto trajo como consecuencia que se llenara de altivez, que significa un apetito desordenado de ser preferido y alabado por otros. Tercero, maldad. Ezequiel 28:15 y 18 leemos: Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Por todo lo anterior que hemos visto, este ser dejó entrar la maldad en su corazón, en su mente, y se fue haciendo cada vez más malo, hasta llegar a ser un ser malvado y perverso. Ese ser que sigue siendo malvado hasta nuestros días y del cual lo describe Jesús en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Vemos cómo este ser ahora es tan malvado que lo que busca son estas tres cosas: matar, hurtar y destruir. Que el Señor lo reprenda. Cuarto, se profanó. Como hemos leído en Ezequiel 28:18, dice que con la multitud de sus maldades y con la iniquidad de sus contrataciones, profanó su santuario. La palabra profanar quiere decir que no muestra respeto debido a lo sagrado, que se hace impío. De allí entonces que este ser profanó su vida, profanó lo que Dios le había dado a causa de todo lo anterior. Quinto, se hizo corrupto. Aquí mismo en el verso 18, en la versión NVI, dice: has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devora. A la vista de todos los que te admiran, te echaré por tierra y te reduje a cenizas. Este versículo nos habla que se corrompió, es decir, se echó a perder, se deterioró, se dañó. Su corazón, su mente, afectó él mismo. Y a causa de esto pasó todo lo que nos dicen los versículos consecuentes. En todo esto vemos como este personaje, después de que Dios lo había creado para ser un ser maravilloso y que estuviera siempre en la presencia de Dios y gozar de la autoridad que Él le había dado por su mismo ministerio, es decir, la belleza y su autoridad, se echó a perder, llegando a ser, como lo dice Isaías 14:11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Verso 15 y 16. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿ese es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Vemos cómo este ser llegó a acabar en una desgracia, en una vergüenza, y ahora todos los que saben de él, conocen de él, es un terror, es algo horroroso lo que le pasó. ¿A cuántos siervos y siervas de Dios les pasa exactamente lo mismo? Después de ser ministerios hermosos y de brillar tanto, llega a ser tal su caída por todo lo anterior que se puede aplicar a muchos de ellos el mismo versículo. Debemos tener cuidado de no caer en todo lo anterior, ya que si fue escrito todo esto, es para nuestra enseñanza y ejemplo de lo que no debemos hacer. Debemos mantenernos con la autoridad que Dios nos ha dado, siendo humildes, sencillos, como lo era Jesús. Él no cayó en lo mismo que este ser, sino todo lo contrario. Se mantuvo fiel a Dios, sirviéndole con todo su corazón y con toda humildad y sencillez. De la misma manera nosotros tenemos que ser así. Servir al Señor con esa sencillez que recibimos de ejemplo de Jesús, para así ser una autoridad genuina y sobre todo una autoridad de bendición. Bueno, como ya hemos visto que le pasó a este ser, no debemos de permitir que ahora nos pase a nosotros, porque precisamente ese es el ejemplo que se nos dejó y para eso está escrito, para evitar y que podamos llevar una autoridad genuina, una autoridad de parte de Dios en humildad y ante todo agradando al Señor, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, que eso es lo que a Él más le agrada.
No dejen de llevar sus apuntes bien. Si algún punto no lo captaron o se les pasó, regresen el video y hagan bien sus apuntes. Les estaremos revisando ello. Bueno, sin más que decir, mis amados, les envío un saludo, una bendición y nos vemos de aquí a 8 días. Shalom.